Octava parte. De Beleriand y sus reinos. Esta es la hechura de las tierras a que llegaron los Noldor, al norte de las regiones occidentales de la Tierra Media, en los días antiguos. También se cuenta aquí cómo los jefes de los Eldar conservaron las tierras y de la alianza contra Morgoth después de la Daya Glareb, la tercera batalla de las guerras de Beleriand. En el norte del mundo, Melkor había levantado tiempo atrás Erdengrín, las montañas de hierro, como cerca defensiva de la ciudadela de Utumno, y se erguían sobre los límites de esas regiones de frío sempiterno, en una gran curva desde el este al oeste. Tras los muros de Erdengrín al oeste, donde retroceden hacia el norte, Melkor edificó otra fortaleza contra posibles ataques desde Valinor, y cuando regresó a la Tierra Media, como se ha dicho, habitó en las infinitas mazmorras de Angband, los infiernos de hierro, porque en la guerra de los poderes, los Valar, en su prisa por aniquilarlo en la gran fortaleza de Utumno, no destruyeron totalmente Angband ni registraron los más profundos recovecos. Bajo Erdengrín, Morgoth cavó un gran túnel que salía al sur de las montañas y allí levantó unas puertas poderosas. Pero por sobre estas puertas y aún detrás de ellas hasta las montañas, apiló las torres tonantes de Tangorodrim, hechas con las cenizas y la lava de los hornos subterráneos y las vastas escorias de la apertura de los túneles. Eran negras y desoladas y sumamente altas, y de su cima salía un humo oscuro y hediondo que manchaba el cielo septentrional. Ante las puertas de Angband, una desolación de inmundicia se extendía hacia el sur por muchas millas hasta la ancha planicie de Ardgalen, pero luego de la llegada del sol, creció allí una abundante hierba, y mientras duró el sitio de Angband y las puertas permanecieron cerradas, asomaron allí unas cosas verdes, aun entre los pozos y las rocas quebradas de las puertas del infierno. Al oeste de Tangorodrim se encontraba Isilome, la tierra de la niebla, pues así se la llamó en la lengua de los Noldor a causa de las nubes que Morgoth había enviado allí cuando acamparon por vez primera. En la lengua de los Sindar, que moraban en aquellas regiones, se la llamó Hilum. Fue una tierra hermosa mientras duró el sitio de Angband, aunque el aire era frío y el invierno muy crudo. El límite oeste era Erdlomin, las montañas del Eco, no lejos del mar. En el este y el sur, en la gran curva de Erd-Petrin, se alzaban las montañas de la sombra, frente a Ardgalen y el valle del Sirion. Fingolfin y su hijo Fingon dominaban Hilum, y la mayor parte del pueblo de Fingolfin moraba en Mitrim, a orillas del gran lago. A Fingon se le asignó Dorlomin, que estaba al oeste de las montañas de Mitrim. Pero la fortaleza principal se levantaba en Eitel Sirion, al este de Erd-Bewirin, desde donde vigilaban Ardgalen, y la caballería de Fingolfin cabalgaba por esa llanura aún hasta la sombra de Tangorodrim, pues los caballos se habían multiplicado con rapidez, y las hierbas de Ardgalen eran ricas y verdes. Muchos de los progenitores de esos caballos provenían de Valinor y eran un regalo de Maedhros como compensación por las pérdidas de Fingolfin y habían sido transportados en barco a los Gar, al oeste de Dorlomin, más allá de las montañas del Eco, que al sur del estuario de Drengist se adentran en la tierra, se encontraban hebras que en lengua sindarin significa costa de Akende. Ese nombre se dio en un principio a todas las costas al sur del estuario, pero luego solo a aquellas que se extendían entre Drengist y el monte Taras. Allí, por mucho tiempo, medró el reino de Turgon el Sabio, hijo de Fingolfin, rodeado por el mar y por Erdlomin, y por las colinas que continuaban los muros de Erd-Petrin hacia el oeste, desde Aibrin al monte Taras, que se levantaba sobre un promontorio. Sostuvieron algunos que Nebras pertenecía más bien a Beleriand que a Hilum, pues era una tierra más amena, regada por los aires húmedos del mar y protegida de los vientos fríos del norte que soplaban sobre Hilum.
Nebrast se alzaba en una hondonada, entre los grandes acantilados de las costas, más elevados que las llanuras de detrás, y no fluía allí río alguno, y había una gran laguna en medio de Nebrast, sin orillas precisas, pues estaba rodeada de anchos marjales. Linaeben era el nombre de esa laguna, por causa de la gran abundancia de aves que allí vivían, especies que amaban los juncos altos y los vados. A la llegada de los Noulde, muchos de los elfos grises moraban en Nebrast, cerca de las costas, y en especial en torno al monte Taras, al suroeste, pues a ese sitio Ulmo y yo se solían ir en días de antaño. Todo ese pueblo tenía a Turgon por su señor, y la mezcla entre los Noulde y los Sindar se dio allí antes que en ningún sitio, y Turgon habitó largo tiempo en esos recintos que él llamó Vinyamar, bajo el monte Taras, a orillas del océano. Al sur de Ardgalen, las grandes tierras elevadas llamadas Dortonion abarcaban 60 leguas de oeste a este, y había en ellas grandes bosques de pinos, especialmente al oeste y al norte. Levantándose poco a poco desde la llanura, llegaba a convertirse en una tierra lóbrega y alta, donde había muchos lagos pequeños entre peñascos, al pie de montañas desnudas cuyas cumbres eran más elevadas que las de Betrin, pero al sur, hacia Douries, se precipitaba de pronto en abismos terribles. Desde las cuestas septentrionales de Dortonion, Angrod y Aegnor, hijos de Finarfin, dominaban los campos de Ardgalen, y eran vasallos de su hermano Finrad, señor de Nargothrond. Vivía allí poca gente, pues la tierra era yerma, y las altas tierras de detrás eran consideradas un baluarte que Morgoth no intentaría cruzar a la ligera. Entre Dortonion y las montañas sombrías había un valle angosto con laderas abruptas vestidas de pinos, pero el valle mismo era verde, pues por él corría el río Sirion, que se apresuraba hacia Beleriand. Finrad dominaba el paso del Sirion, y en la isla de Tol Sirion levantó en medio del río una poderosa torre de vigilancia, Minas Tirith, pero después de construida Nargothrond entregó esa fortaleza al cuidado de Orodred, su hermano. Ahora bien, las vastas y hermosas tierras de Beleriand se extendían a ambos lados del poderoso río Sirion, de gran renombre en las canciones, que nacía en Eitel Sirion y bordeaba el filo de Ardgalen antes de precipitarse por el paso, cada vez más caudaloso con las aguas de las montañas. Desde allí fluía hacia el sur durante 130 leguas, recogiendo las aguas de muchos afluentes, hasta que la corriente poderosa desembocaba en un delta arenoso de la bahía de Valar. Y siguiendo el Sirion de norte a sur, a orilla derecha, en Beleriand occidental, se encontraba el bosque de Bretil entre el Sirion y el Teiglin, y luego el reino de Nargothrond, entre el Teiglim y el Narog. Y el río Narog nacía en las cataratas de Aibrin al sur de Dorlomin, y fluía unas 80 leguas antes de unirse al Sirion en Nantatren, la tierra de los sauces. Al sur de Nantatren había una región de prados floridos donde los habitantes eran escasos, y más allá se extendían los marjales y las islas de juncos en torno a las desembocaduras del Sirion, y en las arenas del delta no vivía ninguna criatura, excepto los pájaros del mar. Pero el reino de Nargothrond llegaba también al oeste del Narog hasta el río Nenning, que desembocaba en el mar en Eglarest, y Finrad fue con el tiempo el señor supremo de todos los elfos de Beleriand entre el Sirion y el mar, salvo solo las Valas. Allí vivían los Sindar que aún amaban los barcos, y Círdan, el carpintero de barcos, era el señor de todos ellos, pero entre Círdan y Finrad había amistad y alianza, y con ayuda de los Noulde se reconstruyeron los puertos de Britombar y Eglarest. Detrás de los amplios muros se edificaron hermosas ciudades y desembarcaderos con muelles y malecones de piedra. Sobre el cabo oeste de Eglarest, Finrad levantó la torre de Beret Nimraz para vigilar el mar occidental, aunque innecesariamente, como se vio luego,
porque en ningún momento intentó Morgoth construir barcos o hacer la guerra por mar. El agua intimidaba mucho a sus sirvientes, y ninguno se acercaba a ella de buen grado, salvo que una dura necesidad lo exigiera. Con ayuda de los elfos de los puertos, algunos de los habitantes de Nargothrond construyeron nuevos barcos, y emprendieron largos viajes y exploraron la gran isla de Valar, con intención de edificar allí un último refugio, si algún mal sobrevenía, pero el destino no los llevó a vivir allí. Así, pues, no había reino mayor que el de Finrad, aunque él fuera el más joven de los grandes señores de los Noulde, Fingolfin, Fingon y Maedhros, y Finrad Felagund. Pero se tuvo a Fingolfin como señor supremo de todos los Noulde, y Fingon tras él, aunque no tenían en verdad otro reino que la tierra septentrional de Gilum. No obstante, estos pueblos eran los más osados y valientes, los que más temían los Orcus y más odiaba Morgoth. A mano izquierda del Sirion se extendía Beleriand Oriental, tenía una anchura de 100 leguas desde el Sirion hasta el Helion y los límites de Osiriand, y antes, entre el Sirion y el Mindeb, se encontraba la tierra baldía de Dimbar bajo los picos de las Crisaegrim, morada de las águilas. La tierra de nadie de Nandungortep separaba el Mindeb de las aguas superiores del Esgaldum, y había terror en esa región, porque a uno de sus lados el poder de Melian guardaba la frontera norte de Dories, pero al otro los desnudos precipicios de Ergorgoroth, las montañas del terror, caían a pico desde lo alto de Dortonion. Allí, como ya se dijo, había huido un Goliante, los látigos de los Balrogs, y allí moró por un tiempo ocupando los barrancos con su mortal lobreguez, y allí todavía, después de que ella partiera, la prole inmunda acechaba y tejía grandes redes malignas, y las finas aguas vertidas desde Ergorgoroth se contaminaban y era peligroso beberías, pues las sombras de la locura y la desesperación invadían el corazón de aquellos que las probaban. Toda criatura viviente evitaba esa tierra, y los Noldor solo atravesaban Nandungortep si los acuciaba una gran necesidad, por pasajes cercanos a los límites de Dories, lo más lejos posible de las montañas malignas. Ese camino había sido hecho mucho antes de que Morgoth hubiera vuelto a la Tierra Media, y el que viajara por él llegaría hacia el este al Esgalduin, donde en los días del sitio todavía se levantaba el puente de piedra de Landlor. De allí avanzaría por Dordiñen, la tierra silenciosa, y cruzando los Arosiach, que significa los vados del Aros, llegaría a las fronteras septentrionales de Beleriand, donde moraban los hijos de Fëanor. Hacia el sur se extendían los bosques guardados de Dories, morada de Tingol, el rey escondido, a cuyo reino nadie entraba, salvo que él lo quisiera. La parte septentrional, la menor, el bosque de Neldoret, estaba limitada al este y al sur por el oscuro río Esgalduin, que se curvaba hacia el oeste internándose en la tierra, y entre el Aros y el Esgalduin se alzaban los bosques más densos y mayores de Réfion. En la orilla austral del Esgalduin, donde éste se desviaba al oeste hacia el Sirion, se encontraban las cavernas de Menegroth, y toda Dories estaba al este del Sirion, salvo una estrecha región boscosa entre el encuentro del Teiglin y del Sirion y las lagunas del crepúsculo. Los habitantes de Dories llamaban a este bosque Nibrim, la frontera occidental. Grandes robles crecían allí, y también dentro de la cintura de Melian, de modo que cierta parte del Sirion, que ella amaba por reverencia a Ulmo, estaba enteramente bajo el poder de Tingol. Al sureste de Dories, en donde el Aros une sus aguas con el Sirion, había grandes marjales y lagunas a ambos lados del río, que detenía allí su curso y se perdía en múltiples canales. Esa región se llamaba Elin Meal, las lagunas del crepúsculo, porque estaba envuelta en neblinas, y el encantamiento de Dories pendía sobre ella. Ahora bien,
Toda la parte septentrional de Beleriand descendía hacia el sur hasta este punto y luego era plana, durante un trecho, y el flujo del Sirion se demoraba. Pero al sur de Elimial la tierra descendía de súbito en una pronunciada pendiente, y todos los campos bajos del Sirion quedaban separados de los más altos por esta caída, y quien mirara desde el sur hacia el norte, creería ver una interminable cadena de colinas que venía desde el Eglarest, más allá del Naroj al oeste, hacia Amon Ereb al este, que se alcanzaba a ver desde el Helion. El Naroj avanzaba entre estas colinas por una profunda garganta y fluía en rápidos, pero sin cascadas, y en la orilla oeste se alzaban las altas tierras boscosas de Taur, en Faro. En el lado occidental de esta garganta, donde la pequeña corriente espumosa del Ringwil se precipitaba en el Naroj desde el Alto Naroj, Finred estableció Nargothrond. Pero a unas 25 leguas al este de la garganta de Nargothrond, el Sirion caía desde el norte en una poderosa catarata bajo las lagunas y luego se hundía súbitamente en múltiples canales subterráneos excavados por el paso de las aguas y surgía otra vez a 3 leguas hacia el sur con gran estrépito y vapores, y atravesaba los arcos rocosos al pie de las colinas llamadas las puertas del Sirion. Esta catarata divisoria recibió el nombre de Andram, la muralla larga, desde Nargothrond hasta Randal, el fin de la muralla, en Beleriand oriental. Pero al este se iba haciendo cada vez menos abrupta, pues el valle del Helion descendía poco a poco hacia el sur, y en todo el curso del Helion no había corrientes impetuosas ni cascadas, pero era siempre más rápido que el Sirion. Entre Randal y Helene se levantaba una única colina de gran extensión y pendientes suaves, y aparentaba mayor poderío del que en realidad tenía, pues se encontraba sola, y esa colina se llamó Amon Ereb. En Amon Ereb murió Denethor, señor de los Nandor que habitaban en Osiriand. Ellos fueron los que acudieron en ayuda de Thingol contra Morgoth cuando los Orcos descendieron por primera vez en gran número y quebraron la paz iluminada de estrellas de Beleriand, y en esa colina habitó Maedhros después de la gran derrota. Pero al sur del Andram, entre el Sirion y el Helion, la tierra era salvaje y estaba cubierta de enmarañados bosques, en los que nadie vivía, salvo aquí y allí algunos de los errantes elfos oscuros. Duinat se la llamó, el bosque entre los ríos. El Helion era un gran río, y nacía en 2 fuentes y tuvo en un principio 2 brazos, el Helion menor, que venía de la colina de Imring, y el Helion mayor, que venía del monte Rerir. A partir del encuentro de los 2 brazos, fluía hacia el sur por 40 leguas antes de toparse con sus afluentes, y ya cerca del mar era 2 veces más largo que el Sirion, aunque menos ancho y caudaloso, pues llovía menos en el este que en Gilum y Dortonion, de donde recibía el Sirion sus aguas. Desde Erdluin fluían los 6 afluentes del Helion, Asear, que se llamó después Ratloriel, Talos, Legolin, Briltor, Duiven y Adurant, rápidas corrientes turbulentas que se precipitan desde empinadas montañas, y entre el Asear al norte y el Adurant al sur, y entre el Helion y Erdluin, se extendía amplia la verde tierra de Osiriand, la tierra de los 7 ríos. Ahora bien, en el curso medio de la Durant, la corriente se dividía para luego volver a unirse, y la isla que las aguas cercaban se llamó Tolgalen, la isla verde. Allí moraron Beren y Lúthien después de su retorno. En Osiriand moraban los elfos verdes, protegidos por sus ríos, porque después del Sirion, un momaba al Helion por sobre todas las aguas del mundo occidental. Tal era la capacidad de los elfos de Osiriand para vivir en los bosques, que un forastero podría atravesar estas tierras de extremo a extremo sin haber visto a uno solo. Vestían de verde en primavera y verano, y el sonido de sus cantos alcanzaba a oírse aún a través de las aguas del Helion,
Fue así que los Noulde llamaron a esa tierra Lindón, la tierra de la música, y a las montañas de más allá las llamaron Erlindón, porque las vieron por primera vez desde Osirian. Al este de Dortonion las fronteras de Beleriand estaban más expuestas al ataque, y solo unas colinas de poca altura guardaban el valle del Helion desde el norte. En esa región, en la frontera de Maedros y en las tierras de más atrás, vivían los hijos de Feanor con mucha gente, y sus jinetes cabalgaban a menudo por la planicie septentrional, Lolan vasta y desierta, al este de Ardgalen, por temor de que Morgoth intentara atacar Beleriand Oriental. La principal ciudadela de Maedros se levantaba en la colina de Imling, la siempre fría, y era ancha, desprovista de árboles y plana en la cumbre, rodeada de múltiples colinas menores. Entre Imling y Dortonion había un paso, excesivamente empinado hacia el oeste, y era ese el paso de Aglon, una puerta que llevaba a Dories, y un viento crudo soplaba por él desde el norte. Pero Celegorm y Curufin fortificaron Aglon y lo sostuvieron con gran vigor, y también las tierras de Inlad al sur, entre el río Aros que nacía en Dortonion y su afluente el Selón, que venía de Imling. Entre los brazos del Helion se encontraba el fuerte de Maglor, y aquí las colinas desaparecían por completo. Por allí entraron los Orcos en Beleriand Oriental antes de la tercera batalla. Por tanto los Noulde guardaban con grandes fuerzas de caballería las llanuras de ese sitio, y el pueblo de Carantir fortificó las montañas al este de la hondonada de Maglor. Allí el monte Rerir, y muchas montañas menores alrededor, se destacaban de la cadena principal de Erlindón hacia el oeste, y en el ángulo de Rerir con Erlindón había un lago sombreado por montañas desde todos los lados, salvo el sur. Era ese el lago Elebón, profundo y oscuro, y junto a él moraba Carantir, pero a todas las vastas tierras entre el Helion y las montañas, y entre Rerir y el río Asear, los Noulde las llamaron Tarhelion, que significa la tierra de más allá del Helion, o Dor Carantir, la tierra de Carantir, y allí fue donde los Noulde encontraron por primera vez a los enanos. Pero Tarhelion fue llamada antes por los elfos grises Talatrunen, el Valle Oriental. Así pues, los hijos de Feanor bajo la égida de Maedros eran los señores de Beleriand Oriental, pero su pueblo en ese tiempo se encontraba sobre todo al norte de la tierra, y hacia el sur solo cabalgaban para cazar en los bosques verdes. Pero allí moraban Amrod y Amres, y no fueron mucho al norte mientras duró el sitio, y también por allí cabalgaban a veces otros señores de los elfos, aun recorriendo largas distancias, porque la tierra era salvaje, pero muy hermosa. De ellos Finrod Felagund era quien lo hacía con mayor frecuencia, pues amaba ir de un lado a otro, y llegaba a una Osiriand, y se ganó la amistad de Aious elfos verdes. Pero ninguno de los Noulde fue nunca a Erlindón mientras el reino se sostuvo, y las noticias de lo que pasaba en las regiones del este eran escasas y llegaban tarde a Beleriand. De los Noldor en Beleriand. Se dijo que con la guía de Ulmo, Turgon de Nebras descubrió el valle escondido de Tumladen, que se extendía al este de las aguas superiores del Sirion, como se supo luego, en un anillo de montañas altas y escarpadas, y ninguna criatura llegaba allí salvo las águilas de Torondor. Pero había un camino profundo bajo las montañas, excavado en la oscuridad del mundo por las aguas que iban a unirse a las corrientes del Sirion, y este camino encontró Turgon, y así llegó a la llanura verde en medio de las montañas, y vio la colina, isla que se levantaba allí de piedra lisa y dura, pues el valle había sido un gran lago en días antiguos. Entonces Turgon supo que había encontrado el lugar que deseaba, y decidió edificar allí una hermosa ciudad en memoria de Tirion sobre Tuna, pero regresó a Nebras y permaneció allí en paz, aunque siempre meditaba en cómo podría llevar a cabo lo que se había propuesto. Ahora bien, después de la Daya Glared,
a Turgon le volvió la inquietud que Ulmo le había puesto en el corazón y convocó a muchos de los más osados y hábiles de los suyos y los condujo en secreto al Valle Escondido, y allí empezaron la construcción de la ciudad que había concebido Turgon, y montaron guardia alrededor para que nadie los sorprendiese desde fuera, y el poder de Ulmo en el Sirion los protegía. Pero Turgon continuó residiendo en Nebrast, hasta que por fin la ciudad estuvo por completo edificada, al cabo de 52 años de trabajos ocultos. Se dice que Turgon había decidido llamarla Ondolinde en la lengua de los elfos de Valinor, la roca de la música de las aguas, pues había fuentes en la colina, pero en la lengua sindarin el nombre cambió y se convirtió en Gondolin, la roca escondida. Entonces Turgon se preparó a partir de Nebrast y abandonar los recintos de Vinyamar junto al mar, y allí Ulmo se le presentó otra vez, y Fe habló, y dijo: «Irás ahora por fin a Gondolin, Turgon, y mantendré yo mi poder en el valle del Sirion, y en todas las aguas que allí hay, de modo tal que nadie advierta tu marcha, ni nadie encuentre la entrada escondida si tú no lo quieres». Más que todos los reinos de los Eldali, soportará Gondolin contra Melkor. Pero no ames con exceso la obra de tus manos y las concepciones de tu corazón, y recuerda que la verdadera esperanza de los Noulde está en el occidente y viene del mar. Y Ulmo le advirtió a Turgon que también él estaba sometido a la maldición de Mandos, y que no tenía poder para anularla. Dijo: «Puede que el hado de los Noulde te alcance también a ti antes del fin, y que la traición despierte dentro de tus muros. Habrá entonces peligro de fuego. Pero si este peligro acecha en verdad, entonces vendrá a alertarte uno de Nebrast, y de él, más allá de la ruina y del fuego, recibiréis esperanzas los elfos y los hombres. Por tanto, deja en esta casa unas armas y una espada para que él las encuentre, y de ese modo lo conocerás y no serás engañado». Y Ulmo le declaró a Turgon de qué especie y tamaño tenían que ser el yelmo y la cota de malla y la espada que dejaría en la ciudad. Entonces Ulmo volvió al mar, y Turgon reunió a todos los suyos, aun a una tercera parte de los Noulde de Fingolfin, y a una hueste todavía mayor de los Sindar, y compañía tras compañía se alejaron en secreto bajo las sombras de Erpetrin, y llegaron sin ser vistos a Gondolin, y nadie supo a dónde habían ido. Y por último Turgon se puso también en camino, y fue con los de su casa en silencio por entre las colinas, y pasó por las puertas de las montañas, que se cerraron tras él. Por muchos largos años nadie entró por allí salvo solo Urin y Huer, y las huestes de Turgon no volvieron a aparecer hasta el año de la lamentación, después de transcurridos 350 años y más todavía. Pero detrás del círculo de las montañas el pueblo de Turgon creció y medró, y trabajó sin descanso, de modo que Gondolin de Amon-Wareth llegó a ser realmente hermosa y digna de compararse aún con el Ventirion, más allá del mar. Elevados y blancos eran los muros, y pulidas las escaleras, y alta y poderosa la torre del rey. Allí refulgían las fuentes y en los patios de Turgon se alzaban imágenes de los árboles de antaño que el mismo Turgon talló con élfica artesanía, y el árbol que hizo de oro se llamó Glingal, y el árbol cuyas flores hizo de plata se llamó Beltil. Pero más hermosa que todas las maravillas de Gondolin era Idril, la hija de Turgon, que fue llamada Celebrindal, la de los pies de plata, y sus cabellos eran como el oro de Lorelin antes de la llegada de Melkor. Así vivió largo tiempo Turgon en serena felicidad, pero en la desolada Nebrast nadie habitó hasta la ruina de Beleriand. Ahora bien, mientras la ciudad de Gondolin se construía en secreto, Finrod Felagún trabajaba en los sitios profundos de Nargothrond, pero Galadriel, su hermana, moraba como se dijo en el reino de Tingol en Dories. Y a veces Melian y Galadriel hablaban juntas de Valinor y de la dicha de antaño,
pero los relatos de Galadriel no iban nunca más allá de la hora oscura de la muerte de los árboles. Eso puedo verlo, pero todo lo demás está oculto para mí, porque ni con los ojos ni con el pensamiento veo nada de lo que sucedió o sucede en el occidente. Una sombra pende sobre toda la tierra de Aman, que se extiende hasta el océano. ¿Por qué no me dices más? Porque esa pena pertenece al pasado, dijo Galadriel, y acepto de buen grado cualquier alegría que haya aquí, sin recuerdos que me perturben. Y quizá nos aguardan otras pesadumbres, aunque parezca que aún brilla la esperanza. Entonces Melian la miró a los ojos y le dijo: no creo que los Noldor vinieran como mensajeros de los Valar, como se dijo al principio, no, aunque llegaran a la hora precisa de nuestra necesidad. ¿Por qué no hablan nunca de los Valar, ni ninguno de esos altos señores han traído mensaje alguno a Thingol, ni de Manve ni de Ulmo, ni siquiera de Olve, el hermano del rey, y de su propio pueblo que se hizo a la mar? ¿Por qué motivo, Galadriel, las altas gentes de los Noldor fueron expulsadas de Aman como exiliados? Oh, qué mal pesa sobre los hijos de Feanor, para que se muestren tan altivos y feroces. No me acerco a la verdad. Te acercas, dijo Galadriel, pero no fuimos expulsados, y partimos porque así lo quisimos nosotros, y en contra de la voluntad de los Valar. Y aunque con gran peligro y a despecho de los Valar, con este propósito vinimos, para vengarnos de Morgoth y recuperar lo que se robó. Entonces le habló Galadriel a Melian de los Silmarils y del asesinato del rey Finve en Fórmenos, aunque no dijo una palabra acerca del juramento, ni de la matanza de los hermanos, ni del incendio de las naves en los Gar. Pero Melian dijo: mucho me dices ahora y, sin embargo, adivino más todavía. Una sombra roja sobre el largo camino desde Tirion, pero veo allí un mal del que Thingol tendría que estar enterado. Quizá, dijo Galadriel, pero no por mí. Y Melian ya no siguió hablando de estas cosas con Galadriel, pero le contó al rey Thingol lo que había oído acerca de los Silmarils. Este es asunto de gran importancia, dijo, más todavía de lo que sospechan los Noldor, pues la luz de Aman y el destino de Arda están encerrados ahora en esos artificios de Feanor, que se ha ido. Y digo ahora que no serán recuperados por poder alguno de los Eldar, y las batallas devastarán el mundo antes de que les sean arrebatados a Morgoth. Tenlo en cuenta. Han matado a Feanor y a muchos otros, sospecho, pero antes que ninguna otra muerte provocada por Morgoth, ahora o en el futuro, ocurrió la de Finve, tu amigo. Morgoth lo mató antes que partiera de Aman. Entonces Thingol guardó silencio, lleno de dolor y malos presagios, pero luego dijo: entiendo al fin ahora lo que tanto me había intrigado, porque vinieron los Noldor desde Occidente. No acudieron en nuestra ayuda, salvo por azar. Porque a aquellos que permanecen en la Tierra Media, los Valar dejarán librados a sus propios recursos hasta que conozcan la necesidad más extrema. Para vengarse y recuperar lo robado han venido los Noldor. Y sin embargo, y por la misma razón, tendrían que ser nuestros aliados más seguros, pues a nadie se le ocurriría que lleguen a pactar con Morgoth. Pero Melian dijo: en verdad, por esas causas han venido, pero también por otras. Cuídate de los hijos de Feanor. La sombra de la ira de los Valar pende sobre ellos, y han hecho daño, según entiendo, tanto en Aman como contra los de su propio linaje. Hay un dolor, aunque ahora esté adormecido, entre todos los príncipes de los Noldor. Y Thingol respondió: no sé si eso me concierne. De Feanor solo me han llegado noticias, y todas lo engrandecen, por cierto. Y de los hijos de Feanor poco oigo que me complazca,
No obstante, es probable que sean los más mortales enemigos de nuestro común enemigo. Las espadas y los consejos de los noulde serán siempre de doble filo, dijo Melián, y ya no hablaron más de este asunto. No transcurrió mucho antes de que los Sindar empezaran a hablar en voz baja entre ellos de los hechos de los noulde antes que llegaran a Beleriand. Sobre el origen de estos rumores no cabe ninguna duda, y la triste verdad fue disfrazada y envenenada con engaños, pero los Sindar eran todavía inocentes y confiaban en las palabras, y, como bien puede entenderse, la malicia de Morgoth los escogió como víctimas propiciatorias, pues no lo conocían. Y Círdan, al escuchar estos relatos sombríos, se sintió perturbado, pues era de buen juicio, y comprendió enseguida que verdaderos o falsos, era la malicia quien los difundía en aquel momento, y la atribuyó a los celos que separaban a las distintas casas de los noulde. Por tanto envió mensajeros a Thingol para comunicarle lo que había oído. Ocurrió que por ese entonces los hijos de Finarfin eran otra vez huéspedes de Thingol, pues deseaban ver a la hermana de ellos, Galadriel. Entonces Thingol, muy conmovido, le habló con enfado a Findet diciendo: «Has obrado mal conmigo, hermano, al ocultarme asuntos de tanta importancia. Pues acabo de enterarme de todas las malas acciones de los noulde». Pero Findet respondió: «¿De qué modo he obrado mal contigo? ¿Y qué daño te han hecho los noulde que tanto te apena? Nunca pensaron o hicieron nada malo, ni contra ti ni contra nadie de tu pueblo». «Me maravilla, hijo de Erben», replicó Thingol, «que te hayas acercado así a la mesa de un hombre de tu linaje, con manos enrojecidas por la sangre de tus hermanos maternos, sin adelantar alguna defensa o buscar el perdón». Entonces Findet se sintió grandemente perturbado, pero guardó silencio, pues no podía defenderse, excepto acusando a otros príncipes de los noulde, y detestaba hacer algo semejante delante de Thingol. Pero en el corazón de Angrod el recuerdo de las palabras de Carantir creció en amargura, y exclamó: «Señor, no sé qué mentiras habrás escuchado, ni por boca de quién, pero no hemos venido con las manos enrojecidas. Sin culpa hemos venido, salvo quizá de locura, a escuchar las palabras del feroz Feanor, que nos aletargaron, como si un vino nos hubiera embriagado, y también solo por un momento. Ningún mal cometimos en el camino, pero en cambio lo sufrimos nosotros, perdónanos. Por esto se nos acusa de que venimos aquí con cuentos y de que hemos traicionado a los noulde, falsamente como lo sabes, porque de nuestra lealtad no te hemos hablado, y de ese modo nos hemos ganado tu enojo. Pero ahora ya no es posible soportar estas acusaciones y sabrás la verdad». Entonces Angrod habló con amargura contra los hijos de Feanor, de la sangre derramada en Alba-Londé, y de la maldición de Mandos, y del incendio de las naves en los Gar. Y exclamó: «¿Por qué a nosotros, que soportamos el hielo crujiente, han de llamarnos traidores y asesinos de hermanos? No obstante, la sombra de Mandos pesa también sobre vosotros», dijo Melián. Pero Thingol calló largo tiempo antes de hablar. «Idos ahora», dijo, «pues tengo un peso en el corazón. Más tarde podréis regresar si queréis, porque no os cerraré mis puertas para siempre, ya que fuisteis atraídos a la trampa de un mal que no buscasteis. No me apartaré tampoco del pueblo de Fingolfin, pues han espiado con amargura el mal que cometieron. Y nuestro odio al poder que provocó toda esta aflicción apagará todas las quejas. Pero escuchad mis palabras. Esta orden alcanzará a todos los Sindar, no hablarán la lengua de los noulde, ni responderán a ella cuando la oigan. Y todos los que la empleen serán considerados asesinos de hermanos y traidores incontritos.
Entonces los hijos de Finarfin se alejaron de Menegrot con el corazón apesadumbrado, pues entendieron que las palabras de mando serían siempre ciertas y que los Noulde que habían seguido a Feanor no podían escapar de la sombra que pendía sobre ellos. Y así ocurrió tan pronto como hubo hablado Thingol, pues los Sindar que lo oyeron rechazaron desde entonces en todo Beleriand la lengua de los Noulde, y evitaban a quienes la hablaban en alta voz, pero los exiliados adoptaron la lengua sindarín en la vida cotidiana, y la alta lengua del occidente solo fue hablada por los señores de los Noulde y entre ellos. No obstante, esa lengua sobrevivió siempre como el lenguaje del conocimiento, en cualquier lugar en que habitara algún Noulde. Sucedió al fin que Nargothrond estuvo del todo edificada, y Turgon vivía aún en los recintos de Vinyamar, y los hijos de Finarfin se reunieron allí para celebrar una fiesta, y Galadriel vino de Dóries y permaneció un tiempo en Nargothrond. Ahora bien, el rey Finrod Felagún no tenía esposa, y Galadriel le preguntó por qué, pero Finrod creyó tener una visión mientras ella hablaba y respondió: también yo haré un juramento, y he de ser libre para cumplirlo y adentrarme en las tinieblas. Nada perdurará en mi reino que un hijo pueda heredar. Pero se dice que esos pensamientos helados no lo habían dominado hasta entonces, pues en verdad él había amado a Amarie de los Banyar, quien no lo acompañó al exilio. De Maeglin, Aredel Ar Feiniel, la blanca señora de los Noulde, hija de Fingolfin, vivía en Nebrast con su hermano Turgon, y me con él al reino escondido. Pero se cansó de la ciudad guardada de Gondolin, deseando más que nunca volver a cabalgar en las vastas tierras y andar por los bosques, como había sido su costumbre en Valinor, y cuando hubieron transcurrido 200 años después de concluida la construcción de Gondolin, habló con Turgon y le pidió autorización para marcharse. Turgon se resistía a que se fuera, y durante mucho tiempo no lo consintió, pero por fin cedió, diciendo: ve, si esa es tu voluntad, aunque se oponga a lo que me dicta mi buen juicio, y preveo que será para mal de los dos. Pero irás solo en busca de Fingon, nuestro hermano, y los que envío contigo volverán a Gondolin tan deprisa como les sea posible. Pero Aredel dijo: soy tu hermana y no tu sirvienta, y más allá de tus confines iré tal como me parezca conveniente. Y si me escatimas una escolta, iré sola. Entonces Turgon le respondió: no te escatimo nada de lo que tengo. Empero, no deseo que nadie que viva fuera de mis muros conozca el camino hacia aquí. Confío en ti, hermana mía, pero no en que otros mantengan la boca cerrada. Y Turgon designó a 3 señores de su casa para que cabalgaran junto con Aredel, y les pidió que la llevaran al encuentro de Fingon en Gilum, si podían convencerla. Y sed precavidos, les dijo, porque aunque Morgoth esté aún confinado en el norte, hay peligros en la Tierra Media que la señora no conoce. Entonces Aredel abandonó Gondolin y el corazón de Turgon quedó apesadumbrado. Pero cuando ella llegó al vado de Britiach en el río Sirion, les dijo a sus compañeros: doblad ahora hacia el sur, no hacia el norte, porque no iré a Gilum. Mi corazón prefiere ir al encuentro de los hijos de Feanor, mis amigos de antaño. Y como no pudieron disuadirla, doblaron hacia el sur, como ella ordenaba, e intentaron ser admitidos en Dóries. Pero los guardianes de la frontera se opusieron, porque Thingol no quería que ninguno de los Noulde cruzara la cintura, salvo las gentes de la casa de Finarfin, y menos aún algún amigo de los hijos de Feanor. Por este motivo los guardianes de la frontera le dijeron a Aredel: para llegar a la tierra de Celegorn, a la que ahora vais, señora, no podéis de ninguna manera atravesar el reino del rey Thingol, tenéis que cabalgar más allá de la cintura de Melian, hacia el sur o hacia el norte.
El camino más rápido es por los senderos que conducen al este desde Britiach a través de Dimbar y a lo largo de la frontera septentrional de este remo, y que después de cruzar el puente de Esgalduin y los vados de Laros entran en las tierras de más allá de la colina de Imring. Allí viven, según lo creemos, Celegorm y Curufin, y puede que los encontréis, pero el camino es difícil. Entonces Aredel se volvió y buscó el peligroso camino entre los valles encantados de Erdgorgoroth y los cercados septentrionales de Dóries, y mientras se acercaban a la región maligna de Nandungortep, unas sombras envolvieron a los jinetes, y Aredel perdió a sus compañeros y se extravió. Durante mucho tiempo la buscaron en vano, temiendo que hubiera caído en una trampa o hubiera bebido de las corrientes envenenadas de esa región, pero las criaturas salvajes de Ungoliant que moraban en los barrancos los persiguieron y apenas pudieron escapar con vida. Cuando por fin regresaron y contaron su historia, hubo gran dolor en Gondolin, y Turgon pasó largo tiempo solo, soportando en silencio la congoja y la cólera. Pero Aredel, después de haber buscado en vano a sus compañeros, siguió adelante, pues no tenía miedo y era de corazón animoso, como todos los hijos de Finbe, y sin desviarse del camino cruzó el Esgalduin y el Aros, y llegó a la tierra de Inlad entre el Aros y el Selón, donde vivían Celegorm y Curufin en aquellos días, antes de romperse el sitio de Angwand. No estaban allí en ese momento y cabalgaban con Carantir hacia el este, en Targelion, pero las gentes de Celegorm la recibieron con grandes honores y la invitaron a habitar entre ellos hasta el regreso del Señor. Por un tiempo estuvo allí contenta y disfrutaba paseando libremente por los bosques, pero como el año se prolongaba y Celegorm no regresaba, se sintió inquieta otra vez y tomó como costumbre cabalgar sola, siempre más lejos, en busca de nuevos senderos y claros umbrosos y vírgenes. Así fue que al menguar el año, Aredel llegó al sur de Imlad y cruzó el Selón, y antes de que se diera cuenta estaba atrapada en Nanelmot. En ese bosque, en edades atrás, Melian iba de un lado a otro por el crepúsculo de la Tierra Media, cuando los árboles eran jóvenes y todo parecía envuelto en un sereno encantamiento. Pero ahora los árboles de Nanelmot eran los más altos y los más oscuros de toda Beleriand, y allí nunca llegaba el sol, y allí moraba Eol, a quien llamaban el Elfo Oscuro. Era pariente de Thingol, pero se había sentido inquieto e incómodo en Dóries, y cuando la cintura de Melian rodeó el bosque de región, donde él vivía, escapó a Nanelmot. Allí habitó en la sombra profunda, enamorado de la noche y del crepúsculo bajo las estrellas. Evitaba a los Noulde, pues los tenía por culpables del regreso de Morgoth, que había perturbado la quietud de Beleriand, pero fe agradaban los enanos, más que a ningún otro de los elfos de antaño. Por él se enteraron los enanos de lo que había ocurrido en las tierras de los Eldar. Ahora bien, el tráfico de los enanos que bajaban de las montañas azules seguía dos caminos a través de Beleriand Oriental y el camino septentrional, que conducía a los vados de Laros, pasaba cerca de Nanelmot, y allí Eol solía encontrarse con los Naugrim, y cuando la amistad creció entre ellos, iba a veces invitado como huésped a las profundas mansiones de Nogrod o Belegost. Allí aprendió mucho sobre los trabajos en metal, en los que llegó a ser hábil en extremo, e inventó un metal tan duro como el acero de los enanos, pero tan maleable que podía hacerlo delgado y flexible, y sin embargo seguía siendo resistente a todas las espadas y dardos. Lo llamó Galborn, porque era negro y brillante como el azabache, y se vestía con él cada vez que salía. Pero Eol, aunque encorvado por sus trabajos de herrero, de ningún modo era un enano, sino un elfo de elevada estatura, de la alta estirpe de los Teleri, noble aunque ceñudo de cara, y con ojos capaces de traspasar las honduras de las sombras y los lugares oscuros.
Y sucedió que vio a Aredelar, Feiniel extraviada entre los árboles altos cerca de los bordes de Nanelmot, un resplandor blanco en la tierra en penumbra. Muy bella le pareció, y la deseó, y le echó un encantamiento para que no le fuera posible encontrar el camino de salida y se acercara cada vez más a donde él moraba, en las profundidades del bosque. Allí tenía su herrería y sus estancias oscuras y sus sirvientes, silenciosos y callados como él. Y cuando Aredel, fatigada de errar, llegó por fin a las puertas de la casa de Eol, él se le apareció y le dio la bienvenida y la hizo entrar en la casa. Y allí se quedó, porque Eol la tomó como esposa, y transcurrió mucho tiempo antes de que algún pariente de Aredel volviera a saber de ella. No se dijo que Aredel no estuviera del todo descontenta, ni que durante muchos años la vida en Nanelmot le fuera odiosa. Porque, aunque por orden de Eol tuviera que evitar la luz del sol, erraban juntos muy lejos bajo las estrellas o a la luz de la luna menguante, también podía pasearse sola por donde quisiera, aunque Eol le había prohibido que buscara a los hijos de Feanor o a ningún otro de los Noulde. Y Aredel tuvo un hijo de Eol en las sombras de Nanelmot, y le puso un nombre secreto en la lengua prohibida de los Noulde, Lomion, que significa hijo del crepúsculo, pero el padre no le dio ningún nombre hasta que tuvo 12 años. Lo llamó entonces Maeglin, que significa mirada aguda, pues advirtió que los ojos de su hijo eran más penetrantes que los de él, y que era capaz de leer los secretos de los corazones más allá de la niebla de las palabras. A medida que Maeglin crecía, tenía cada vez más la cara y talla de los Noulde, pero en tempel y mente era el hijo de su padre. Parco en palabras, hablaba solo cuando los asuntos le incumbían de cerca, y entonces su voz tenía el poder de convocar a quienes lo escuchaban y de derribar a quienes se le oponían. Era alto y de cabellos negros, y de ojos oscuros, brillantes y profundos como los ojos de los Noulde, y de piel blanca. A menudo iba con Eol a las ciudades de los enanos al este de Erdlindon, y allí aprendía lo que estuvieran dispuestos a enseñarle, y sobre todo el arte de descubrir las vetas de los metales en las montañas. Sin embargo, se cuenta que Maeglin amaba más a su madre y que si Eol salía, se quedaba sentado largo tiempo junto a ella y escuchaba todo cuanto pudiera contarle de las gentes de su casa y de las hazañas que habían llevado a cabo en Eldemar y del poderío y el valor de los príncipes de la casa de Fingolfin. Todas estas cosas guardaba celosamente en el corazón, pero sobre todo lo que oía de Turgon, y de que no había heredero, pues su esposa, Elenbe, había muerto en el cruce del Elcaraxe, y no le quedaba otro hijo que la joven Idril Celebrindal. Mientras contaba estas historias, se despertó en Aredel el deseo de volver a ver a los suyos, y se maravilló de que se hubiera cansado de la luz de Gondolin, y de las fuentes al sol y las verdes hierbas de Tumladen bajo los cielos ventosos de la primavera. Además, a menudo se sentía sola en las sombras cuando el hijo y el marido se ausentaban. De esas historias nacieron también las primeras disputas entre Maeglin y Eol. Porque de ningún modo quiso Aredel revelarle a Maeglin dónde habitaba Turgon, ni de qué manera se podía llegar allí, y él decidió esperar, confiando en que algún día le sonsacaría el secreto, o quizá pudiera leerle la mente desprevenida, pero antes que nada deseaba ver a los Noulde y conversar con los hijos de Feanor, sus parientes, que no vivían lejos. Pero cuando declaró sus propósitos, Eol entró en cólera. Tú perteneces a la casa de Eol, Maeglin, hijo mío, le dijo, y no a la de Golodrim. Toda esta tierra es la tierra de los Teleri, y no tendré trato ni permitiré que mi hijo tenga trato con los asesinos de nuestros hermanos, los invasores y los usurpadores de nuestros hogares. En esto me obedecerás o te pondré en prisión. Y Maeglin no le contestó, pero se mantuvo frío y silencioso, y ya no salió con Eol, y Eol desconfiaba de él.
Sucedió que en pleno estío, los enanos, como era su costumbre, invitaron a Eol a una fiesta que se celebraría en Nogrod, y él se ausentó. Maeglin y su madre fueron libres por un tiempo de ir a donde se les antojara, y a menudo cabalgaron hasta los extremos del bosque en busca de la luz del sol, y en el corazón de Maeglin se encendió el deseo de abandonar Nan el Mod para siempre. Por tanto le dijo a Aredel: Señora, partamos mientras podamos. ¿Qué esperanza hay en el bosque para vos y para mí? Estamos aquí prisioneros, y no encontraré en este sitio beneficio alguno, porque he aprendido todo lo que sabe mi padre, o lo que pueden revelarme los enanos. ¿No iremos a Gondolin? Vos seréis mi guía, y yo vuestro guardián. Entonces Aredel se sintió complacida y contempló con orgullo a su hijo, y diciendo a los sirvientes de Eol que iban en busca de los hijos de Feanor, partieron y cabalgaron hacia el confín septentrional de Nan el Mod. Allí cruzaron la estrecha corriente del Selón a la tierra de Imlad y cabalgaron hacia los vados de Aros, y luego hacia el oeste a lo largo de los cercados de Dories. Ahora bien, Eol volvió del este más pronto de lo previsto por Maeglin, y descubrió que su esposa y su hijo habían partido solo 2 días atrás, y tan grande fue su cólera, que corrió tras ellos aún a la luz del día. Al entrar en Imlad, se dominó y fue más cauteloso, recordando el peligro que corría, pues Selegorm y Curufin eran poderosos señores que no amaban a Eol, y Curufin, además, era de peligroso tempel, pero los exploradores de Aglon habían descubierto la cabalgata de Maeglin y Aredel hacia los vados de Laros, y Curufin, advirtiendo que días extraños se avecinaban, marchó hacia el sur desde el paso y acampó cerca de los vados. Y antes de que Eol se hubiera internado mucho en Imlad fue abordado por unos jinetes y llevado luego ante el señor Curufin. Entonces le dijo Curufin a Eol: ¿qué os trae a mis tierras, elfo oscuro? Un asunto urgente, quizá, que expone a la luz del día a alguien que tanto esquiva el sol. Y Eol, conociendo el peligro en que se encontraba, retuvo las amargas palabras que le nacían en la mente. He sabido, señor Curufin, dijo, que mi hijo y mi esposa, la blanca señora de Gondolin, han ido a visitaros mientras yo me encontraba ausente de mi casa, y me pareció adecuado unirme a ellos en este cometido. Entonces Curufin se rió de Eol y dijo: quizás habrían encontrado la bienvenida menos cálida de lo esperado si vos los hubierais acompañado, pero no tiene importancia, porque no venían aquí. Hace 2 oías que han cruzado los Arosiach, y de allí cabalgaron rápidamente hacia el oeste. Parece que queréis engañarme, a no ser en verdad que vos mismos seáis el engañado. Y Eol respondió: entonces, Señor, quizá me deis permiso para partir y descubrir la verdad en este asunto. Tenéis mi permiso, pero no mi amor, dijo Curufin. Cuanto antes abandonéis esta tierra, tanto más estaré complacido. Entonces Eol montó su caballo diciendo: es afortunado, señor Curufin, encontrar a un pariente tan amable en momentos de necesidad. Lo recordaré cuando regrese. Entonces Curufin miró sombrío a Eol. No ostentéis el título de vuestra esposa ante mí, dijo. Porque los que roban a las hijas de los Noulde y las desposan sin dote o autorización no ganan parentesco con los Noulde. Os doy permiso para partir. Aprovechadlo e idos. De acuerdo con las leyes de los Eldar, no puedo mataros en esta ocasión. Y este consejo añado: volved a vuestra morada en la oscuridad de Nan el Mod, pues me advierte el corazón que si perseguís ahora a los que ya no os aman, nunca volveréis. Entonces Eol se alejó cabalgando deprisa, y lleno de odio por todos los Noulde, pues comprendía ahora que Maeglin y Aredel huían a Gondolin. Y llevado por la ira y la vergüenza de su humillación,
cruzó los vados de Laros y se precipitó por el camino que ellos habían recorrido antes, pero aunque no sabían que él lo seguía, montado en el corcel más rápido, Eol no consiguió verlos antes que llegaran al Britiach y dejaran allí los caballos. Los traicionó entonces la mala suerte, porque los caballos relincharon con fuerza, y el corcel de Eol los oyó, y se apresuró hacia ellos, y Eol vio desde lejos el blanco vestido de Aredel y observó que iba en busca del sendero secreto en las montañas. Ahora bien, Aredel y Maeglin llegaron al portal exterior de Gondolin y la guardia oscura bajo las montañas, y allí ella fue recibida con alegría, y pasando por las 7 puertas llegó con Maeglin ante Turgon sobre Amónguare. Entonces el rey escuchó maravillado todo lo que Aredel tenía que contar, y miró con agrado a Maeglin, el hijo de su hermana, viendo en él a un príncipe digno de contarse entre los Noulde. Me alegro, en verdad, de que Ar-Feiniel haya regresado a Gondolin, dijo, y ahora mi ciudad parecerá otra vez más hermosa que en los días en que daba a mi hermana por perdida. Y Maeglin tendrá los más grandes honores de mi reino. Entonces Maeglin le hizo una profunda reverencia y tuvo a Turgon por rey y señor, y se le sometió, pero se mantuvo silencioso y alerta, porque la dicha y el esplendor de Gondolin sobrepasaban todo lo que había imaginado por las historias de su madre, y estaba asombrado ante la fortaleza de la ciudad y de los ejércitos, y las muchas cosas extrañas y hermosas que contemplaba. Sin embargo, nada atraía tanto su mirada como Idril, la hija del rey, que estaba sentada junto a él, porque era dorada como los Banyar, el linaje de su madre, y se parecía al sol, del que el palacio entero del rey recibía la luz. Pero Eol, siguiendo los pasos de Aredel, encontró el río seco y el sendero secreto y así, arrastrándose sigiloso, llegó a la guardia, y fue atrapado e interrogado. Y cuando la guardia oyó que redamaba a Aredel como esposa, se sorprendió y envió un rápido mensajero a la ciudad, y fue a la estancia del rey. Señor, exclamó, la guardia ha hecho prisionero a uno que ha llegado encubierto ante el portal oscuro. Dice llamarse Eol, y es un elfo de alta talla, oscuro y ceñudo, de la parentela de los Sindar. No obstante, reclama a la señora Aredel como esposa, y pide que lo traigan ante vos. Es mucha su cólera, y cuesta contenerlo, pero no lo hemos matado, tal como vuestra ley lo exige. Entonces Aredel dijo, Eol nos ha seguido, como lo temía, pero lo ha hecho con gran cuidado, pues no vimos ni oímos nada al entrar en el camino escondido. Luego le dijo al mensajero, no ha dicho sino la verdad. Él es Eol y yo soy su esposa, y él es el padre de mi hijo. No lo matéis, sino traedlo ante el juicio del rey, si éste así lo dispone. Y así se hizo, y Eol fue llevado al palacio, y se mantuvo en pie ante el alto trono de Turgon, con una expresión torva y orgullosa. Aunque no estaba menos asombrado que su hijo ante todo cuanto veía, más le pesaban en el corazón la ira y el odio que sentía por los Noulde. Pero Turgon lo trató con honores y se puso de pie y quiso tomarle la mano, y le dijo, bienvenido, mi pariente, pues por tal os tengo. Aquí moraréis a vuestro gusto, pero no abandonaréis mi reino, porque es mi ley que quien encuentre el camino a mi morada ya no podrá irse. Pero Eol retiró la mano. No reconozco yo tu ley, dijo. Ni vos ni ninguno de vuestro linaje tenéis derecho en esta tierra a apoderaros de reinos o poner límites en sitio alguno. Esta es la tierra de los Telen, a quienes traéis guerra e inquietud, y a los que tratáis siempre con orgullo e injusticia. Nada me importa de vuestros secretos y no vine a espiaros, sino a reclamar lo mío, mi esposa y mi hijo. No obstante, si cierto derecho tenéis a Aredel, vuestra hermana, que ella se quede,
que el pájaro vuelva a la jaula, donde pronto volverá a enfermar, como ya enfermó antes. Pero no, Maeglin. A mi hijo no lo retendréis. Ven, Maeglin, hijo de Eol. Tu padre te lo ordena. Abandona la casa de los enemigos y los asesinos de mis gentes, o seas maldito. Pero Maeglin no respondió. Entonces Turgon se sentó en su alto trono sosteniendo el cetro del juicio y habló con voz severa: no discutiré con vos, elfo oscuro. Solo las espadas de los Noulde defienden vuestros bosques sin sol. La libertad que allí tenéis de errar libremente se la debéis a mi gente. Si no fuera por ellos, hace ya tiempo que trabajaríais esclavizado en las mazmorras de Angwan. Y aquí yo soy el rey, y lo queráis o no, mi juicio es inapelable. Solo tenéis esta alternativa: vivir aquí o morir aquí, y lo mismo en lo que se refiere a tu hijo. Entonces Eol miró al rey Turgon a los ojos y no se intimidó, y permaneció erguido largo rato sin decir una palabra, y, completamente inmóvil, mientras un profundo silencio se hada en la estancia, y Aredel sintió miedo, pues sabía que Eol era peligroso. De pronto, rápido como una víbora, Eol sacó una jabalina que llevaba oculta bajo la capa y se la arrojó a Maeglin exclamando: elijo la segunda opción y también para mi hijo. No retendréis aquello que me pertenece. Pero Aredel saltó delante del dardo, que la hirió en el hombro, y Eol fue sometido por muchos, y encadenado, y llevado afuera, mientras otros asistían a Aredel. Pero Maeglin observaba a su padre en silencio. Se decidió que Eol fuera llevado al día siguiente ante el rey para ser juzgado, y Aredel e Idril inclinaron a Turgon a que se mostrara clemente. Pero al caer la tarde, Aredel enfermó, aunque la herida no había parecido grave, y se hundió en la oscuridad, y a la noche murió, porque la punta de la jabalina estaba envenenada, aunque nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Por tanto, cuando Eol fue llevado ante Turgon, no encontró clemencia, y lo condujeron al Caragdur, un precipicio de piedra negra sobre la ladera norte de la colina de Gondolin, para arrojarlo desde los muros escarpados de la ciudad. Y Maeglin se encontraba allí y no decía nada, pero por fin Eol gritó: así, pues, abandonas a tu padre y a tu gente, hijo mal nacido. Aquí fracasarán todas tus esperanzas, y que aquí tengas la misma muerte que yo. Entonces arrojaron a Eol por el Caragdur, y así él perdió la vida, y a todos en Gondolin les pareció justo, pero Idril se sintió perturbada y desde ese día desconfió de Maeglin. Pero Maeglin prosperó y se engrandeció entre los Gondolindrim, alabado por todos y alto en la estima de Turgon, porque si bien aprendía con ansiedad y rapidez todo cuanto estaba a su alcance, también tenía mucho que enseñar. Y reunió a su alrededor a todos los que se interesaban por la herrería y la minería, y exploró la Sechoriat, que son las montañas circundantes, y encontró ricos filones de metales diversos. Sobre todo apreció el duro hierro de la mina de Angabar al norte de la Sechoriat, y de allí obtuvo gran riqueza en acero y metal forjado, de modo que las armas de los Gondolindrim se hacían cada vez más fuertes y afiladas, y eso les valió de mucho en los días por venir. Maeglin era de buen juicio, y precavido, y sin embargo también osado y valiente en la hora de la necesidad. Y eso se vio en días posteriores, porque cuando en el año terrible de las Nirnaedarnoediad, Turgon fue en ayuda de Fingon al norte, Maeglin no quiso quedarse en Gondolin como regente del rey, y marchó a la guerra y luchó junto a Turgon y se mostró feroz y temerario en la batalla. De manera que todo parecía favorecer la fortuna de Maeglin, que había llegado a ser poderoso entre los príncipes de los Noulde, y el más grande, excepto uno solo, entre los de mayor renombre en los reinos.
Sin embargo, no revelaba lo que tenía en el corazón, y aunque no todo iba como él lo había querido, lo soportaba en silencio, ocultando su mente de manera que pocos podían leer en ella, excepto Idril Celebrindal. Porque desde que llegara a Gondolin, Maeglin tenía una pena que se le hada cada vez más dura y lo privaba de toda alegría, amaba la belleza de Idril y la deseaba sin esperanzas. Los Eldar no se desposaban con parientes tan cercanos, ni tampoco nadie lo había deseado antes. Pero sea como fuere, Idril no quería a Maeglin, y conociendo cómo pensaba él en ella, lo quería todavía menos. Porque le parecía una cosa extraña y perversa en él, como en verdad siempre en adelante les pareció a los Eldar, un fruto maligno de la matanza de los hermanos, por la que la sombra de la maldición de Mandos cayó sobre la última esperanza de los Noulde. Pero al paso de los años Maeglin continuaba observando a Idril, y aguardaba, y el amor se le ennegreció en el corazón. Y tanto más intentaba imponerse en otros asuntos, sin esquivar faena ni peso, si de ese modo ganaba en poder. Así sucedía en Gondolin, y en medio de toda la dicha de ese reino, en días todavía de gloria, se había sembrado allí una oscura semilla maligna. Muy agradecidos por tu atención, nos ayudaría mucho si nos das un like y te suscribes. Y no olvides seguir la saga de El Silmarillion en su próximo capítulo.